En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro informativo teológico en Onda 60, La Fe Cristiana. En la conducción, hoy, como casi todo nuestro curso, Mariano Reino Buch. Te saludo. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, saludo para todos. Como te decía, hoy ya llegamos al tema 30, nos faltan 10 para finalizar. Y en este marco de la teología moral, hoy toca un tema importante, que es el tema del pecado, ¿no? Y el primer punto se titula El pecado personal, ofensa a Dios, desobediencia a la ley divina. Ya el título nos da una característica bastante clara de qué es el pecado, ¿no? Es un acto, palabra o deseo contrario a la ley eterna, ¿eh? Y esto significa que el pecado es, en primer lugar, un acto humano. Un acto es humano cuando interviene la inteligencia, la voluntad. A diferencia de los actos del hombre, como por ejemplo la respiración o los latidos del corazón, en los cuales no interviene la inteligencia y la voluntad, puesto que requiere el concurso de la libertad y se expresa con actos externos que son palabras o también internos. Ustedes saben que la moral cristiana está muy relacionada a las intenciones que uno tiene, porque incluso uno puede hacer un acto indiferente o que sea bueno, pero la intención lo que hace es dañar, perjudicar, convertir en algo malo que hacia afuera es bueno. El clásico ejemplo que lo hemos dicho en su momento, el dar limosna. Dar limosna, ayudar a un pobre es algo muy bueno. Ahora, si la intención personal es llamar la atención a los demás, es manifestar la propia, no sé, soberbia o vanidad o para que digan los demás, y bueno, esa intención está corrompiendo ese acto de suyo bueno, pero que la intención hace que a nosotros no nos sume, sino que nos reste, algo realmente penoso. Entonces, además, este acto es este acto humano es malo, es decir, se opone a la ley eterna de Dios. Dios nos ha dejado su ley, Dios se ha manifestado y nos ha dicho qué es lo que está bien, lo que está mal. Justamente el pecado se opone a esta ley de Dios, a esta regla moral que Él nos ha dado. Por eso, de modo más general, se puede decir que el pecado es cualquier acto humano opuesto a la norma moral, esto es, a la recta razón iluminada por la fe. Entonces se trata, por tanto, de una toma de posición negativa, clarísimo, ¿no? Con respecto a Dios y, en contraste, un amor desordenado a nosotros mismos. Ya veremos que para que haya pecado no necesariamente tiene que haber un deseo de querer ofender a Dios. Realmente hay que ser muy malo para querer ofender a Dios, ¿no? Habitualmente uno cae en el pecado por ese desordenado amor a nosotros mismos o por lo que tiene de bueno el pecado, en fin, de atractivo. Por eso también se dice que el pecado es esencialmente aversio a Deo et conversio ad criaturas. Aversión o rechazo a Dios y conversión a las criaturas. Aquí dice, léeme Mariano, dice, la aversio no representa Necesariamente un odio explícito o aversión, sino el alejamiento de Dios consiguiente a la anteposición de un bien aparente o finito al bien supremo del hombre. de que uno prefiere Conversión. justamente algo que se opone al querer de Dios y así lo está desobedeciendo, lo está rechazando. San Agustín lo describe como el amor de sí que llega hasta el desprecio de Dios, por esa falta de obediencia, por esa falta de docilidad, por esa falta de cumplimiento de su voluntad. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. El pecado es, en sentido pleno, el único mal, ¿no? Porque la enfermedad que uno puede llegar a tener, a uno lo puede llevar al cielo, si lo lleva con amor a Dios. Incluso una catástrofe natural, que es algo muy desgraciado, si las personas saben llevarlo con amor, aquello, digamos, no resta
sino que suma para lo que tiene que ver con la vida eterna. En cambio, el pecado siempre resta, el pecado siempre es negativo, el pecado siempre es un mal. Acá lo explica de vuelta, ¿no? Los demás males, por ejemplo, una enfermedad, en sí mismo no apartan de Dios, aunque ciertamente son privaciones de algún bien. Clásicamente se ha definido el pecado como una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Voluntaria en el sentido de que hay que querer, ¿no? Si es involuntaria, no es un acto humano, no hay libertad, no hay responsabilidad. Y acá lo dice, si no fuera voluntaria no sería pecado, puesto que no se trataría ni siquiera de un acto propio y verdaderamente humano. Pecado mortal y pecado venial, un tema fundamental, un tema central, ¿no? Porque efectivamente el pecado mortal es lo que nos aparta totalmente de Dios, es el rechazo a Dios, y tiene como consecuencia más triste, si no hay arrepentimiento, el no poder alcanzar la vida eterna del cielo y condenarse. Por eso es esencialmente distinto al pecado venial, que no es pasaporte a la condenación. Entonces decimos, los pecados pueden dividirse en mortales o graves y veniales o leves, según que el hombre pierda o no el estado de gracia, el estado de amistad con Dios. El pecado mortal y el pecado venial se pueden comparar entre sí como lo que es la muerte, el pecado mortal, o la enfermedad, que es el pecado venial. El pecado mortal lo que tiene como objeto es una materia grave, es una materia grave, ¿no? Que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Estos son los tres requisitos para que haya pecado mortal. Materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Léeme, por favor, Mariano, lo que dice aquí. Siguiendo la tradición de la Iglesia, llamamos pecado mortal al acto mediante el cual un hombre, con libertad y conocimiento, rechaza a Dios, su ley, la alianza de amor que Dios le propone, aversio a Deo, prefiriendo volverse a sí mismo. ¿qué más? Alguna realidad creada y finita, algo contrario a la voluntad divina, conversio ad creaturum culturam. Claro, esto es justamente rechazar lo que es la ley de Dios, la voluntad de Dios, y volcarse a algo que es contrario al querer de Dios, a la voluntad de Dios. Puede ocurrir de un modo directo y formal, como los pecados de idolatría, apostasía, ateísmo. Estos directamente son contra Dios, que no son tan frecuentes, ¿no? Pero también de modo equivalente, como en todos los actos de desobediencia a los mandamientos de Dios en materia grave. Materia grave, ¿cuándo es materia grave? Decime, Mariano, ¿cuándo es materia grave? Significa que el acto es por sí mismo incompatible con la caridad y también con las virtudes morales o teolegales. Materia grave, un robo de algo grave, un asesinato, en fin, la materia sí es grave. ¿Qué es pleno consentimiento o advertencia? O sea, el pleno conocimiento del entendimiento, o sea, se conoce que la acción que se realiza es pecaminosa, es decir, contraria a la ley de Dios. Perfecto. ¿Y deliberado o perfecto consentimiento de la voluntad? Indica que se quiere abiertamente esa acción que se sabe contraria a la ley de Dios. Bien. ¿Y qué más? ¿Esto no significa? Que para que haya pecado mortal sea necesario querer ofender directamente a Dios. Basta que se quiera realizar algo gravemente contrario a su divina voluntad. Esto ya lo habíamos dicho y lo repetimos ahora. Entonces, 3 condiciones han de cumplirse simultáneamente, los vamos a repetir. Si falta alguna de estas 3, el pecado no es mortal, el pecado es venial, el pecado es leve. Esto se da, por ejemplo, cuando la materia no es grave, aunque haya plena advertencia y perfecto consentimiento, la materia no es grave, ¿no? O bien cuando no hay plena advertencia o perfecto consentimiento, aunque se trate de materia grave. ¿Esto se entiende más o menos, Mariano? Cuando estamos hablando de advertencia, de consentimiento, se entiende, ¿no? Entonces, lógicamente, si no hay advertencia ni consentimiento, faltan los requisitos para que pueda hablarse de que una acción sea un acto humano. No hay advertencia, no hay consentimiento, no hay libertad, no hay responsabilidad. Efectos del pecado mortal. Mariano, léeme los efectos del pecado mortal. El pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. ¿Qué más?
Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. O sea, estas son, repetimos entonces, los efectos. Perdemos la caridad, nos privamos, nos rechazamos la gracia santificante, o sea, el estado de gracia, mientras no nos arrepintamos, y esto, mientras no hay arrepentimiento también, el pecado mortal causa la exclusión del reino de Cristo. Más que por una decisión de Dios, por una opción del hombre, que el hombre ha decidido rechazar a Dios y no quiere arrepentirse. Entonces, cuando se ha cometido un pecado mortal, y mientras se permanezca fuera del estado de gracia, sin recuperarla en la confesión, no se debe recibir la comunión. Esto recién me preguntaban ayer por correo electrónico, decir, padre, pero algún sacerdote me ha dicho a mí que, bueno, que me arrepienta, que comulgue y que después me confiese. Bueno, eso en caso muy extraordinario, si llega a haber grave escándalo, por decirlo de alguna manera, pero si no, digamos, lo que hay que hacer es siempre confesarse antes, y después comulgar. Y si uno no puede comulgar, y hace una comunión espiritual, pero no recibe al Señor con el alma manchada por un pecado grave. En cambio, los pecados veniales, sí, son perdonados, y uno puede comulgar con pecados veniales. Entonces repetimos, pues no se puede querer a la vez estar unido y alejado de Cristo, y se cometería otro pecado que se llama un sacrilegio. Al perder esta unión vital con Cristo, por el pecado mortal, se pierde también la unión con su cuerpo místico de la iglesia. De alguna manera nos estamos aislando, porque nosotros pertenecemos a esta familia que es la iglesia, pertenecemos a esta comunidad. No es que dejemos de pertenecer a la iglesia, ¿no? Pero ya no estamos como un miembro sano, sino como un miembro enfermo, sin salud, que además produce mal a los restos, a los demás miembros de este cuerpo místico. También se ocasiona un daño a la sociedad humana. Quizá no se vea exteriormente, quizá no se note. Algunos dicen, no, yo me emborracho, pero en mi cuarto no hago mal a nadie. Sí, pero esa acción que no es buena está de alguna manera también afectando, no solo en la iglesia, sino también a la familia, a la sociedad, en fin. El pecado mortal, por el pecado mortal se pierden los méritos. O sea, los méritos es justamente todas esas cosas buenas que hemos ido haciendo, gracias a Dios, digamos, pero hemos tenido esos méritos que nos sirvan para la vida eterna, o se pierden, ¿no? Pero se pueden recuperar también cuando uno justamente recibe nuevamente la gracia con el perdón de Dios en la penitencia. También se queda incapacitado para adquirir otros méritos, ¿no? Mientras uno está en pecado grave no puede adquirir méritos, se abre como un paréntesis en la propia vida. El hombre queda sujeto también a la esclavitud del demonio, está de alguna manera en offside, está en una situación de pecado, a merced, en fin. Por eso también quien ha cometido un pecado grave, lo que tiene que hacer, por amor a Dios, es hacer un acto de contrición perfecta y decirle, Señor, me arrepiento de corazón y además quiero confesarme cuanto antes, porque cuando uno hace ese propósito de confesarse cuanto antes y realmente está con ese acto de contrición perfecto, uno recupera la gracia de Dios. Como dijimos antes, no va a comulgar, aunque uno haya recuperado la gracia de Dios, porque se tiene que confesar. Pero si Dios lo llamara a su presencia y uno hizo un acto de contrición perfecto después de un pecado grave, de todo corazón, con esa intención de confesarse cuanto antes, bueno, no se va a condenar porque se ha arrepentido. Entonces, también el pecado mortal disminuye el deseo natural de hacer el bien y provoca un desorden en las potencias y en los afectos. Veamos ahora, Mariano, léeme, te pido por favor, los efectos del pecado venial. El pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, merece penas temporales. Bien, sigue leyendo. El pecado venial deliberado. Y el que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. O sea que la suma de pecados veniales nunca es un pecado mortal. Pero evidentemente estas faltas leves nos van predisponiendo, nos van llevando a cometer este pecado grave, pecado mortal.
No obstante, el pecado venial no nos hace contrarios a la voluntad de la amistad divina y no rompe la alianza con Dios, no hay una pérdida de la caridad, no hay una pérdida de la gracia santificante. Léeme, por favor, de la exhortación Reconciliarse y Penitencia de Juan Pablo II del año 84, que nos dice, no priva, siempre estamos hablando del pecado venial. No priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. ¿Qué más? Dios perdona los pecados veniales en la confesión y también fuera de este sacramento, cuando realizamos un acto de contrición y hacemos penitencia, doliéndonos por no haber correspondido al infinito amor que nos tiene. Bien, se entiende, Mariano, ¿no? Claro. Bueno, entonces por eso el pecado venial deliberado, aunque no aparte totalmente de Dios, es una tristísima falta que enfría la amistad con el Señor. Por eso uno tiene que aspirar a tener eso, espanto, horror, rechazo a lo que es el pecado venial deliberado. Y bueno, y para una persona que quiere amar de veras a Dios, no tiene que consentir en las tentaciones que se van presentando. Ya lo veremos después, las tentaciones no son ni buenas ni malas. Dios nunca permitió una tentación más fuerte de lo que podamos resistir. La tentación es una opción para volver a elegir a Dios, pero hay que tener este deseo de querer ir rechazando esas tentaciones, porque si uno va cediendo a esas tentaciones, en fin, aunque no sea un pecado grave, uno entra en la tibieza, en la dejadez, en el abandono, ¿no? En la falta de lucha. Vamos a hablar de la teoría de la opción fundamental que el Papa San Juan Pablo II también desenmascara, ¿no? Y dice que es un error teológico, ¿no? Esta doctrina lo que hace es rechazar la distinción entre pecados mortales y veniales, y sostiene que la pérdida de la gracia santificante por el pecado mortal, con todo lo que esto supone, compromete en tal modo a la persona que solamente el pecado mortal, solamente, dice esta teoría, este error, puede ser fruto de un acto de oposición radical y total a Dios. Solo el pecado mortal cuando yo decido negar a Jesucristo, negar a Dios, rechazarlo, dejar de lado su voluntad, su ley. Un acto explícito, es decir, un acto de opción fundamental contra Dios, ¿no? Solo, dice esta teoría, este error, hay pecado mortal cuando uno ha tomado una determinación fundamental de rechazar a Dios, ¿no? Y así entendido, según estos defensores, esta opinión errada, errónea, resultaría casi imposible incurrir en el pecado mortal. Es muy difícil, es muy raro que una persona tome la decisión fundamental de rechazar a Dios, de negarlo, de darle la espalda, de no obedecer nunca más su ley, su voluntad. Entonces, para estas personas, las elecciones cotidianas, o en su caso, recuperar el estado de gracia mediante una penitencia sincera, ¿no? Sería muy difícil. El hombre sería incapaz de eso. Así, dicen estos autores, al tratarse de excepciones puntuales a una vida globalmente recta, ¿no? Pues dice, bueno, el hombre ha hecho una opción fundamental por Dios. Tiene algunos desvaríos, tiene algunos rechazos, pero eso no puede ser mortal, ¿no? Eso se puede justificar si está dentro de este marco, digamos, de opción por Dios que uno ha hecho, ¿no? Entonces así justifica esas faltas graves de unidad y coherencia con la vida cristiana. Por eso, desgraciadamente, al mismo tiempo, se restaría importancia a la capacidad de decisión y compromiso de la persona con el uso de su libre albedrío. O sea que, muy relacionado con la anterior doctrina, está la propuesta de hablar de pecado venial grave y mortal, una tripartición. Entonces, estos últimos, los mortales, supondrían una resolución consciente e irrevocable de ofender a Dios y serían los únicos que alejarían de Dios y cerrarían las puertas de la vida eterna. Habitualmente la tradición cristiana siempre habla de pecados veniales y mortales. Los mortales siempre son graves. De esta forma, la mayoría de los pecados, dice esta teoría, que por su materia han sido considerados como mortales, no serían más que graves, ya que no se cometerían con una intención positiva de rechazar a Dios. Bueno, la Iglesia
ha señalado en numerosas ocasiones los errores que subyacen en estas corrientes de pensamiento. ¿Se entendió más o menos, Mariano, cuál es esta idea? Bueno, entonces, léeme, nos encontramos ante una doctrina sobre la libertad. En donde esta resulta muy debilitada, pues se olvida que en realidad quien decide es la persona, que puede elegir modificar sus intenciones más profundas y que de hecho puede cambiar sus propósitos, sus aspiraciones, sus objetivos y su entero proyecto vital a través de determinados actos particulares y cotidianos. Esto quiere decir, nosotros hemos hecho una opción fundamental por Dios. Eso no quita que nosotros nos equivoquemos con actos concretos, cuando hacemos algo concreto que ofende a Dios y de alguna manera estamos poniendo una barrera. Si es grave, estamos perdiendo la gracia, aunque uno no rechace esa opción fundamental que uno ha hecho por Dios. Sigue leyendo. Por otro lado, Mariano. Queda siempre firme el principio de que la distinción esencial y decisiva está entre el pecado que destruye la caridad y el pecado que no mata la vida sobrenatural. Entre la vida y la muerte no existe una vía intermedia. Bueno, así terminamos con este tema y pasamos a ver otras divisiones que pueden darse del pecado, ¿no? Se habla de pecado actual y pecado habitual. El pecado actual es un pecado que se da en un momento concreto, una situación concreta. En cambio, el otro es un estado de pecado, ¿no? Es esa mancha que ya queda en el alma después del pecado actual. También se habla de pecado personal y pecado original. El pecado original es el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, un pecado que es heredado, y el pecado personal es el que ha cometido uno. Por eso el pecado original inhiere en cada uno, aunque no haya sido cometido. Uno no lo ha cometido, lo ha recibido por herencia. Por eso dice aquí, el pecado personal se comete, el pecado original se contrae y se sana, se cura, se limpia con el bautismo. Se limpia con el bautismo, pero queda una cierta debilidad, queda esa inclinación, esa concupiscencia. Aunque el bautismo limpia, queda un resto, una tendencia. También se habla de pecados externos, que son los que se cometen una acción, que pueden ser observados en el exterior, como el homicidio, el robo, y los pecados internos, que son los que permanecen en el interior del hombre. Los pecados internos también pueden ser graves, ¿no? Mirar una mujer porque es muy bella, porque le ha creado a Dios, porque es una maravilla, no es ningún pecado. Uno puede alabar a Dios por la belleza femenina, que es un regalo que le ha hecho al hombre justamente, pero el mirar con malas intenciones y malos deseos, eso es otra cosa, muy distinta. Lo mismo que el odio, ¿no? Un odio que quizás no se manifiesta en el exterior, pero realmente es un odio muy fuerte y bueno, puede ser un pecado grave, un pecado mortal. Podemos justamente perder la gracia. Todo pecado externo o interno encuentra su origen en un acto interno de la voluntad. Eso es evidente. Los actos puramente interiores pueden ser pecados incluso graves, lo decíamos recién. También se habla de pecados carnales o espirituales, según se tienda desordenadamente a un bien sensible, como la lujuria, o un bien espiritual, como la soberbia. De por sí, los segundos son más graves, no obstante, los pecados mortales son, por regla general, más vehementes, ¿no? Mariano, también hay pecados de comisión y pecados de omisión. Léeme acá, todo pecado contra la realización de un acto voluntario desordenado, Si este se traduce en una acción, se denomina pecado de comisión. Y por el contrario, el acto voluntario se traduce en el omitir algo debido, se llama de omisión. A ver, Mariano, decime un pecado de omisión, a ver qué se te ocurre. No a denunciar, no sé, un asesinato. No denunciar. Fue testigo uno, ¿no? Que lo vio. Por eso. No ir a misa. O no prestar un auxilio a una persona que lo pide. No, yo no hice nada. Bueno, pero justamente por no hacer nada es un pecado de omisión porque estabas obligado a hacerlo. ¿No ayudar? Digo, en términos generales. Y si está dentro de la propia posibilidad, Dios no te pedirá
la heroicidad, por ejemplo, quizás de tirarte al mar a salvar a alguien, ¿no? Quizás Dios no te pida eso, pero digamos, si vos podés tirar un salvavidas y no hacerlo, y evidentemente eso es gravísimo, ¿no? Bueno, respecto de la proliferación del pecado, léeme, Mariano, lo que dice el número 1865 del Catecismo. El pecado crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Claro, en el sentido de que, bueno, puede haber todo un ambiente de pecado, puede haber, ¿no? Que justamente a las personas inclinen, lleven en esa tendencia, ¿no? Pero no destruirá el sentido moral hasta su raíz, ¿eh? Y los pecados capitales, ¿qué son? Son pecados personales que especialmente inducen a otros pecados, pues son como la cabeza, capitales, de viene capitales, la cabeza de otros. Son 7. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Los 7 pecados capitales. Mariano, léeme esto que estamos hablando ahora también, que es esto de la pérdida del sentido del pecado. Es fruto del voluntario oscurecimiento de la conciencia que lleva al hombre, por su soberbia, a negar que los pecados personales sean tales e incluso a negar que exista el pecado. ¿Se entiende? Pérdida del sentido del pecado. O sea, que hay gente que a base, digamos, de llevar una vida muy así, no sé, superficial, lujuriosa. Muy naif, ¿no? ¿Eh? Muy naif. Sí, ya para nada es pecado, ¿no? Todo es válido, todo es bueno, todo, ¿no? Y a veces no es así, ¿eh? A veces es solamente excusas para no reconocer los propios errores, las propias maldades, los propios pecados, ¿eh? Por eso a veces no se comete directamente el mal, pero de alguna manera también se colabora con él. Hay que saber que si uno colabora con el mal, también está haciendo el mal. Habrá que ver la responsabilidad, habrá que ver qué tipo de colaboración y sobre qué cuestión es, pero esto hay que tenerlo también en cuenta porque puede ser un pecado el colaborar al mal. Mariano, el Catecismo en su número 1868 dice: el pecado es personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos. Por ejemplo, participación directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene la obligación de hacerlo y protegiendo a los que hacen mal. Por ejemplo, un caso, el de instigar al aborto. Incluso ese, que es un gran pecado, también tiene otra consecuencia más, que es una excomunión, ¿no? Que ya la gente no sabe sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, no, la persona lo que hizo fue instigar, animar, pagar, inducir, llevar. Bueno, uno tiene su responsabilidad en ese asesinato, ¿eh? Por eso los pecados personales dan lugar también a situaciones sociales contrarias a la voluntad divina o a la bondad divina, que se conocen como estructuras de pecado. Los pecados son siempre personales, pero claro, cuando ya el pecado está tan enquistado en una sociedad, tan enquistado en un grupo de personas, eso hace mucho daño y es lo que se llama justamente estructura de pecado. Bueno, y hablamos de las tentaciones ahora. Entonces, entendemos por tentación una incitación al mal, que puede ser externa o puede ser también interna, puede provenir de nuestra propia memoria, imaginación, recuerdos, La causa del pecado está en el corazón del hombre, pero este puede estar atraído por la presencia de bienes aparentes, ¿no? Por eso la atracción de la tentación puede ser fuerte, pero no nos obliga a pecar. Nosotros tendremos siempre la posibilidad de rechazarlo. Esto es de fe, nos dice San Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 10. ¿Te animás a leerme qué dice acá San Pablo, 1 Corintios 10, 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que supere lo humano, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os dará también la fuerza para poder soportarla. O sea que siempre Dios nos dará la fuerza para poder rechazar la tentación, si no Dios sería
tremendamente injusto si permitiera una tentación que uno no pudiera superar, ¿no? Entonces allí tampoco habría pecado, evidentemente. Entonces, si no se buscan las tentaciones y se aprovechan como ocasión de esfuerzo moral, pueden tener un significado positivo, porque uno está eligiendo a Dios, está eligiendo rechazar lo que ofende a Dios, la maldad del pecado, y elige a Dios, elige hacer el bien. Las causas de las tentaciones se pueden reducir a 3. El mundo, no como algo salido de las manos de Dios y bueno, sino el mundo como lo pecaminoso, como la conversión a las criaturas. El mundo, el demonio que instiga, que es un ángel malo, un ángel caído, que también justamente quiere llevar al hombre a pecar, o lo que se llama la carne, o la concupiscencia, que es ese desorden de las fuerzas del alma como resultado de los propios pecados, ¿no? También llamado fomes peccati, inclinación al pecado. Mariano, ¿cómo se vence la tentación? Con la mortificación y la penitencia y con la decisión de no dialogar y de ser sinceros en la dirección espiritual. ¿Qué más? La Iglesia siempre ha recomendado también algunos sacramentales, como el agua bendita, para combatir las tentaciones del demonio. De ninguna cosa huyen más los demonios para no tornar que del agua bendita, decía Santa Teresa de Ávila. ¿Vos tenés agua bendita en tu casa? Sí. Bien. Está muy recomendado antes de dormir, por ejemplo, rociar con agua bendita, así se van los malos espíritus, los enfermos, para bendecir la casa. Y habitualmente no es para beber, sino para rociar. Entonces, frente a la tentación hay que luchar por evitar el consentimiento. Porque una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Uno puede sentir algo, pero si uno no consiente, no comete ningún pecado. Por eso la sinceridad es un gran medio para evitar los pecados y alcanzar la verdadera humildad. La sinceridad con uno mismo, la sinceridad con Dios. También se ha de huir de lo que son las ocasiones de pecado. Porque además, ponerse deliberadamente en una ocasión de pecado grave ya es pecado. O sea, uno no puede ponerse match point, uno puede ponerse en el límite, uno puede ponerse allí, ¿no? Uno tiene que, salvo una necesidad así extraordinaria, pero en principio uno tiene que estar alejado de las ocasiones de pecado, que son aquellas circunstancias que se presentan más o menos voluntariamente y suponen una tentación. Uno tiene que estar lejos de las ocasiones de pecado. Bueno, terminamos, Mariano. Mirá, son las 4 de la tarde. Hemos ido hoy un poco más rápido, un tema interesante. Les digo que el catecismo está clarísimo, así que si ustedes quieren repasar con este texto, o si no van al catecismo del número 1846 a 1876, ahí se explica clarísimamente el tema del pecado. Después de Juan Pablo II hemos hablado de la reconciliación de penitencia, fruto del sínodo sobre la reconciliación del año 84, y la encíclica Veritatis Splendor, por ejemplo, explica muy bien todo lo que es el error de la opción fundamental, y hay otros errores morales que también el Papa en este documento desenmascara. Bueno, entonces hasta nuestro próximo programa, si Dios quiere, ya el número 31. Me despido ahora enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta el próximo programa. Gracias, Mariano, por toda tu ayuda, tu compañía, tu colaboración, tu conducción.